Hoy no hablaremos solo de un ídolo del cine y la música. Hablaremos de un hombre que se convirtió en símbolo, en consuelo y en espejo de un país entero. Un hombre cuya voz acompañó alegrías, duelos, amores imposibles y esperanzas colectivas. Hoy abrimos un espacio para recorrer la vida, la sensibilidad y el legado de Pedro Infante. Un artista que nació del pueblo y nunca dejó de pertenecerle. Esto es Perspectivas de Pedro Infante. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, México. Aunque creció en Huachumil, en el seno de una familia humilde y numerosa, fue el quinto de 15 hermanos. Su padre, Delfino Infante, era músico y carpintero. Su madre, Refugio Cruz, una mujer fuerte que sostuvo el hogar con amor y disciplina. Desde niño, Pedro conoció el trabajo, la escasez y el valor del esfuerzo colectivo. La música no llegó como lujo, sino como herencia emocional. Aprendió a tocar el violín, la guitarra y cantar casi de manera autodidacta, acompañado por la vida misma. Su número de vida, al sumar su fecha de nacimiento, nos lleva al número 11, un número maestro. El 11 representa al mensajero emocional, al alma sensible que viene a iluminar, a conectar, a inspirar a otros desde lo humano. No es casualidad que Pedro Infante se convirtiera en puente emocional de generaciones enteras. El 11 no se reduce, siente profundo, ama intenso y deja huella eterna. Durante su adolescencia, Pedro Infante tenía entre 13 y 18 años cuando comenzó a trabajar para ayudar a su familia. Fue carpintero como su padre, cargador en mercados y músico improvisado en fiestas, bodas y serenatas. Cantaba donde lo dejaban cantar. No había escenario, había necesidad. No había técnica académica, había intuición y buen oído. Pedro aprendió observando, escuchando y equivocándose. Su formación no vino de conservatorios ni escuelas de arte. Su escuela fue la vida, la familia numerosa, la calle, el trabajo duro y el contacto directo con la gente común. Esa raíz popular jamás la perdió. Por eso, cuando años después interpretaba al obrero, al mecánico o al hombre enamorado, no actuaba un personaje, se interpretaba a sí mismo. Pedro no representaba al pueblo, Pedro era el pueblo mismo. A finales de los años 30, con apenas 22 años, Pedro decidió dejar Sinaloa y viajar a la Ciudad de México, impulsado por un sueño que parecía imposible, vivir de su voz. Llegó sin dinero, sin contactos sólidos y sin garantías. La capital era dura, competitiva y cerrada para los provincianos. Durante sus primeros años fue rechazado en estaciones de radio, ignorado por productores y subestimado por no encajar en los moldes de la época. Cantaba en bares pequeños, programas de radio locales y estudios donde muchas veces ni siquiera le pagaban, pero Pedro insistía. Su carácter no era arrogante, era perseverante, sabía esperar, sabía escuchar y sabía volver a intentarlo. Entre sus primeros referentes musicales estuvieron Jorge Negrete, Tito Guizar y los grandes intérpretes de la canción ranchera y popular mexicana. Sin embargo, Pedro no buscó imitarlos, buscó hablar como la gente hablaba y cantar como la gente sentía. Esa autenticidad llamó la atención de quienes supieron mirar más allá de la técnica. Fue así como a principios de los años 40 encontró apoyo en personas clave de la industria radiofónica y finalmente firmó con Peerless Records, una de las disqueras más importantes de México. Ahí comenzó a grabar canciones que pronto se volverían parte del ADN emocional del país. Desde ese momento, su carrera tomó un rumbo imparable, no porque fuera perfecto, sino porque era honesto. Su voz no buscaba impresionar, buscaba acompañar, cantaba desde la verdad, desde la emoción cotidiana, desde lo que duele y lo que se ama. Y eso fue lo que lo distinguió para siempre. Pedro Infante no llegó a la cima por privilegio ni por suerte. Llegó porque nunca dejó de creer que su historia merecía ser cantada. El cine llegó a la vida de Pedro Infante como una extensión natural de su esencia. No tuvo que aprender a representar al pueblo. Él venía de él. Su rostro, su voz y su manera de habitar la pantalla conectaron de inmediato con una sociedad que necesitaba verse reflejada con dignidad, humanidad y esperanza.
Pedro Infante protagonizó más de 60 películas en una época que hoy conocemos como la época de oro del cine mexicano, un periodo que abarca aproximadamente de 1936 a 1959, cuando México se convirtió en el principal productor de cine en habla hispana y en un referente cultural para toda América Latina. Algunas de las joyas de esa época son Nosotros los pobres en 1948, Ustedes los ricos en 1948, Pepe el Toro, 1953, Tizoc, 1957. El cine de oro no fue solo entretenimiento, fue un espejo social. Surgió en un contexto de posrevolución, urbanización acelerada y búsqueda de identidad nacional. A través del cine, México se contó a sí mismo quién era, qué soñaba, qué dolía y qué valores quería preservar. En esas historias aparecían el barrio, la familia, el trabajo, el amor, el sacrificio, la pobreza, la honra y la esperanza. Entonces, en la pantalla grande, Pedro Infante encarnó al México cotidiano. Interpretó al obrero, al carpintero, al mecánico, al charro, al hombre enamorado y al hombre herido con una naturalidad que conmovía porque no era actuación, era memoria corporal. Cuando filmó muchas de estas películas tenía entre 30 y 40 años, una etapa de madurez emocional que se reflejaba en personajes profundamente vulnerables y dignos. En cintas como Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, Pedro no solo actuaba el dolor de la pobreza, lo conocía. Por eso, sus silencios pesaban tanto como sus palabras. Tenía la capacidad de llorar sin victimizarse, de amar sin poseer, cualidades que lo convirtieron en un referente masculino distinto para su época. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1957, cuando a los 39 años ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su actuación en Tizoc. Fue un hecho histórico. Pedro se convirtió en uno de los pocos actores mexicanos reconocidos internacionalmente en ese momento. No por glamour, sino por humanidad. Curiosamente, Pedro nunca viajó a recibir el premio, falleció poco después, lo que convirtió ese reconocimiento en un símbolo aún más conmovedor de su legado. Tizoc representaba todo lo que Pedro era, un hombre noble, herido, amoroso y atrapado entre mundos que no siempre sabían comprenderlo. Su vida personal fue tan intensa y contradictoria como sus personajes. Pedro se casó joven, a los 22 años, con María Luisa León, una mujer mayor que él, quien fue su sostén económico y emocional durante sus primeros años en la Ciudad de México. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía, aunque con el tiempo la relación se deterioró por celos, ausencias y la presión de la fama. Más adelante, Pedro mantuvo una relación profundamente significativa con Blanca Estela Pavón, su compañera de cine en varias películas emblemáticas. La química entre ambos trascendía la pantalla, y cuando Blanca murió en un accidente aéreo en 1949, Pedro quedó devastado. Amigos cercanos relataron que su ánimo cambió para siempre después de esa pérdida. Posteriormente, Pedro inició una relación con Irma Dorantes, con quien tuvo hijos y compartió una etapa más estable, aunque no exenta de conflictos legales y personales debido a la complejidad de sus relaciones anteriores. Pedro fue un hombre apasionado, sensible, impulsivo y profundamente afectivo. Amaba intensamente, pero también cargaba con culpas, contradicciones y una constante necesidad de ser querido. Pedro también tenía otra pasión: volar. Era piloto aviador y encontraba en el cielo una sensación de libertad absoluta. Paradójicamente, esa pasión sería también su despedida. El 15 de abril de 1957, a los 39 años, Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, cuando el avión que pilotaba se desplomó poco después de despegar. La noticia paralizó a todo México. Hubo llanto colectivo, incredulidad, duelo nacional. Hasta hoy, su muerte sigue envuelta en mitos, teorías y negaciones, porque para muchos, Pedro no podía morir. Y tal vez no murió del todo. Pedro Infante vive en cada canción que se canta a todo pulmón, en cada película que sigue pasando de generación en generación, en cada frase que acompaña una nostalgia colectiva. Su legado no es solo artístico, es emocional. Nos enseñó que la ternura también es masculinidad, que llorar no quita dignidad, que amar con intensidad es un acto de valentía. A Pedro le gustaba volar aviones, cantar con amigos, ayudar a quien podía y mantenerse cercano al pueblo, incluso cuando la fama lo había convertido en un ícono nacional. Pedro Infante fue en todos los sentidos un hombre profundamente humano, no un héroe perfecto, sino un espejo emocional de un país entero.
Por eso, su figura sigue viva, porque en él, México no vio una estrella inalcanzable, sino alguien que sentía, fallaba, amaba y soñaba como millones. Pedro Infante fue más que un ídolo, fue una identidad, fue la voz de quienes no tenían micrófono, fue el corazón de un México que aún se reconoce en su mirada, y quizá por eso sigue vivo, porque hay personas que no se van, se quedan cantando en la memoria. Como él mismo decía, a veces el corazón canta lo que la boca no sabe decir. Esto fue Perspectivas de Pedro Infante en Velatis Perspective.